En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la Palabra de Dios que trae la vida del cielo a tu corazón. Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy seguimos estudiando lo que es la fe. La fe es entender. La semana pasada iniciamos este estudio y yo te voy a invitar a seguirlo desde la semana pasada, desde la enseñanza pasada, para que hoy podamos continuar. Hoy veremos la fe de los antiguos. Sigue leyendo conmigo el verso número 2 del capítulo 11 de Hebreos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hoy empezamos entonces a ver cómo desarrollaron los antiguos su fe. Los antiguos, los personajes de los cuales nos habla las Sagradas Escrituras. Y de cada uno de ellos podemos aprender. Y tenemos que aprender algo que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús que cada una de las cosas que hoy veamos sean sembradas en tu mente, sean sembradas en tu corazón y que por la iluminación del Espíritu Santo de Dios tu vida pueda ser transformada a la estatura de un varón perfecto. Tu vida pueda ser transformada en el nombre de Cristo Jesús a la medida de Dios. Iniciamos entonces con Abel. Abel entendió a Dios porque conocía a Dios. Abel ofreció un sacrificio excelente, diferente de Caín. Caín, aunque tenía la noción de quién era Dios y Dios se le presentó, Caín no entendía, no conocía, no tenía esa comunión íntima con Dios. Es lo que Abel sí tenía. Es lo que a Abel le motivó a buscar lo mejor para dárselo a Dios. Cuando entendemos a Dios, cuando conocemos a Dios, cuando nuestra fe está en Cristo Jesús, eso nos hace darle lo mejor de cada uno de nosotros a Dios. Aquí está hablando de una ofrenda, pero no es necesariamente una ofrenda, porque una vida no empieza con dar dinero. Una vida para Dios no empieza con el dinero. Una vida para Dios empieza con la rendición de la vida misma para adorar a Dios. El evangelio no es dar dinero. El evangelio es buscar a Dios, amar a Dios, decirle a Dios, quiero conocerte. Cuando hay un corazón sincero para conocer al Dios Todopoderoso, Jesucristo es revelado a nuestras mentes y a nuestros corazones. El Espíritu Santo actúa de tal manera que te guía a toda verdad. Y cuando el Espíritu Santo te guía a toda verdad, entonces puedes tener una fe ¿para qué? Una fe para darle lo mejor de tu tiempo a Dios. Una fe para hacer de tu vida misma. Tu vida misma es lo mejor que le puedes entregar a Dios. Una vida llena de amor por Dios y llena de amor por los demás. Cuando aprendemos a amar a los demás, entonces Dios está en nosotros y tenemos una fe real. Cuando aprendemos a poner a Dios en primer lugar, entonces estamos desarrollando lo que es la fe de Dios. Cuando damos
también de nuestros bienes, lo mejor para Dios, entonces lo mejor para la obra de Dios, entonces estamos desarrollando una fe real. Pero todo inicia con un cambio desde el corazón. Todo inicia con una transformación interior que va a ir renovándote cada día, día por día, para que tú puedas dar lo mejor a Dios. Y para que puedas ser, como sigue diciendo la Escritura, en Hebreos 11:5, como Enoc. Dice allí la Escritura que Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios y no vio muerte, fue traspuesto. Dios lo transpuso, es decir, lo arrebató. Eso indica o da indicios de cómo seremos nosotros arrebatados un día del cual no podemos olvidarnos, un día del cual estamos esperando, hoy más que nunca esperamos ese día en el cual la iglesia de Jesucristo será arrebatada, la iglesia de Cristo que permanece todavía en la tierra, que no ha pasado a la presencia de Dios, pues será arrebatada y seremos transformados con Él en gloria. Ahora, aquí lo que le pasó a Enoc es que dice el texto que él tuvo buen testimonio. Y que tuvo buen testimonio, es decir, que él desarrolló, en tanto estuvo en vida aquí en la tierra, desarrolló una comunión con el Señor. Y esa comunión le fue, ¿para qué? Para que su carácter fuese agradable delante de Dios. Un carácter lleno de amor es agradable a Dios. Un carácter lleno de gozo y de paz es agradable a Dios y da buen testimonio a los demás. Un carácter lleno de benignidad, de bondad, de compasión por los demás. Ese es un carácter que demuestra que tienes fe en Dios. Mire, no es que nunca jamás nos vamos a molestar. No es que todos los días vamos a andar y a cada rato con una sonrisa. No es que nunca nos vamos a entristecer. No, la fe no niega el sufrimiento. La fe no niega la rabia que dan algunas cosas y rabia. La fe no niega el enojo. La fe no niega esas cosas que pueden producir, ¿verdad? Enojo real. Y la fe no niega eso. Pero la fe en Dios, la fe que viene de Dios, se sobrepone a todas esas cosas. La fe que viene de Dios te hace entender, nos hace entender que por sobre todas esas cosas que pueden producirnos rabia, que pueden producirnos tristeza, que pueden producirnos depresión en algunos momentos o rasgos depresivos, la fe que entiende a Dios, la fe que conoce a Dios, la fe que está sustentada realmente en Jesucristo y basada en Cristo Jesús y en su poder, se sobrepone entonces a todas esas circunstancias que pueden producir determinados sentimientos que son normales, que son naturales. Y la fe en Dios también entiende que esos sentimientos son naturales y a veces hasta hacen falta, ¿verdad? A veces es necesario tener ciertos sentimientos que quizás pudiésemos decir que son contrarios al carácter de Dios, pero lo que quiero decir es que se sobrepone a todo eso y no permite que esas cosas le depriman o le acaben su fe o le acaben su esperanza, porque ciertamente vamos a pasar por situaciones que van a producir esos sentimientos de miedo, de angustia, de tristeza, es decir, nos vamos a encontrar realmente con personas a las que no vamos a querer amar porque nos hicieron daño o porque no nos caen mal. Claro que sí, esas son cosas normales de los seres humanos. Pero a pesar de que esa persona me hizo daño, a pesar de que esa persona me cae mal, a pesar de eso, yo entiendo que esa persona tiene una impronta de Dios, como yo la tengo, tiene la imagen de Dios, igual que yo. Y que por esa persona Cristo Jesús murió. Y como yo entiendo eso, porque eso es lo que hace la fe real, eso es lo que hace la fe de Dios, entonces yo me sobrepongo a ese sentimiento y puedo hacerle bien a esa persona. Puedo ayudar a esa persona. No se trata de complacer a todo el mundo en sus caprichos, ojo con eso, sino se trata de hacerle bien a todo el mundo. ¿Por qué?
por la fe que yo puedo tener en Dios. Es decir, la fe real me hace ser bendición para los demás. Y cuando soy bendición para los demás, entonces mi vida es un buen testimonio para los demás. Y soy como Enoc, que Dios lo transpuso, se lo llevó el mismo Dios y no vio muerte porque su testimonio era agradable a Dios. Es decir, vivía una vida conforme a la imagen de Dios. Además, cuando dice que Enoc fue traspuesto, pues también nosotros, sin ver muerte, fíjense que aunque físicamente el cuerpo puede morir, no es el caso de Enoc. Enoc literalmente fue traspuesto, no vio muerte física. Pero sí nos hace pensar en algo más. Nos hace pensar que cuando somos agradables a Dios, aunque este cuerpo va a llegar a un punto cuando seamos viejitos o cuando Dios lo permita, que va a morir, no vamos a experimentar la muerte por el pecado. Es decir, nuestra alma va directo a la presencia del Señor. Y aunque el cuerpo pueda sufrir, porque el cuerpo es físico, ¿sí? Y esto se desintegra, esto es corruptible y está sujeto a la corrupción del mundo, es decir, a que se degrade por las enfermedades o por la vejez. Es así como funciona. A pesar de eso, no experimentamos la muerte por el pecado. Porque los hombres que no tienen al Señor van a experimentar doble muerte, la muerte física y la muerte eterna, la muerte separados de Dios en el castigo eterno. En cambio, el que tiene fe en Dios y vive una vida de santidad agradable a Dios, no experimenta la muerte por el pecado, sino que su alma, cuando el cuerpo duerma, como dice la Escritura, cuando el cuerpo está dormido, entonces su alma va a la presencia de Dios a gozarse con Cristo Jesús. Eso es lo que hace la fe real. Pero seguimos en el texto y el texto de Hebreos 11, verso 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un elemento importante de la fe es acercarse a Dios. Y es entender que cuando nos acercamos a Dios vamos a obtener una recompensa. No una recompensa, inicialmente una recompensa física, una recompensa que es Dios mismo. Dios mismo se va a mostrar a tu vida. Tenemos que tener esa convicción. Y si no la tienes, puedes pedirla a Dios y Dios la da. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abre. De que cuando nos acercamos a Él, vamos a obtener de Él el premio. Lo que necesitamos, vamos a obtener de Él. En principio su dulce y grata y maravillosa e infinita y sobreabundante gloria y presencia aquí y ahora, que nos va a ayudar a superar los escollos de nuestra vida. Y luego entonces, aquí y ahora en esta tierra, nos va a dar todo lo que necesitemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe en Dios, cree en Él. Cree en Él, ten la firme convicción de que cuando te acercas a Él, cuando escuchas su palabra y te acercas a Él, Dios se va a dar a conocer a tu vida. Dios se va a revelar a tu vida. Y encontramos allí a Noé. El próximo personaje es Noé. Quiero que leas conmigo el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, subraya esa palabra, con temor, preparó el arca en la cual su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Me llama la atención, Noé, dice Génesis, era un hombre justo y halló gracia ante los ojos de Dios.
Muchas personas no necesariamente tienen que ser evangélicos, cristianos o pertenecer a una iglesia. Muchas personas hay en el mundo que realmente tienen un corazón para agradar a Dios. Y cuando esas personas, como Noé, en medio de una sociedad que no adoraba a Dios, estaba Noé, había un hombre que quería agradar a Dios y que adoraba a Dios y que buscaba ser como Dios quería que los seres humanos fuesen. Todavía hoy hay gente así, gente que sabe, que entiende su necesidad por el Creador, por el único y sabio Dios. Y cuando hay ese corazón sincero, Jesucristo se revela a la vida de cada ser humano. Porque el único camino para llegar a Dios es Cristo Jesús. Cuando hay un corazón sincero como el que tenía Noé para agradar a Dios, Dios le habló. Un corazón sincero para buscar a Dios hace que Dios se revele a esa persona. Dios le habló y le dijo lo que iba a venir. Le dijo, voy a destruir la tierra con el diluvio. Prepara un barco, prepara un arca. Noé no entendía exactamente porque nunca se había visto. Dice la Biblia que nunca había llovido desde el cielo, sino que un vapor regaba la tierra. Y un arca, ¿qué es eso? Un arca, Dios le da instrucciones. Y dice allí con temor, es decir, con miedo, quizás con un poco de inseguridad. Bueno, realmente, humanamente hablando, yo no entiendo, pero yo conozco a Dios. Y como conozco a Dios y tengo la seguridad que Dios me habló, no es una fe loca, es una fe que entiende a Dios. Y eso es el punto de mi enseñanza. La fe no es loca. La fe no actúa como Saúl, locamente. La fe no actúa a ciegas. La fe actúa porque conoce a Dios. Muchos actúan y hacen cosas diciendo que Dios les dijo. Y como las cosas en el camino se tuercen, empiezan a culpar a Dios. Y eso que Dios me dijo, lo que yo creo es que tú no conocías a Dios. Lo que yo puedo entender es que tú no estabas agradando a Dios y no sabías y no entendías su camino. En cambio, Noé, a pesar de que por 120 años, según dice la Escritura, estuvo construyendo el arca y estuvo predicando y nadie le creía, Noé fue persistente porque él entendía quién era Dios y por eso podía tener fe de que lo que Dios había dicho, a pesar del tiempo que se tardó, él persistió en eso y siguió construyendo el arca porque sabía quién le había hablado. Eso es tan importante en el momento de tomar decisiones, en el momento de que tú dices que actúas por fe. Mire, hay gente que dice que no se va a tomar más una pastilla porque Dios le dijo y resulta que se ponen peor. Porque Dios no les dijo nada. Pero hay gente que realmente Dios les habló porque realmente conocen a Dios y Dios les dijo que no se tomaran una pastilla y no se la tomaron y se mejoraron. De manera que el asunto acá no es yo tengo fe para sanarme, yo tengo fe para hacer esto, para hacer lo otro. No, el asunto no es ese. El asunto es buscar a Dios, conocer a Dios. Eso es lo que te va a dar la seguridad. En varias ocasiones yo he sentido, conforme a algunos tratamientos médicos, he sentido que ciertas y determinadas cosas no debo tomármelas. Pero yo entiendo cuando Dios me lo dice. Y realmente luego se ha comprobado que esa misma pastilla me iba a hacer daño por otros médicos, a los que les he preguntado. De manera que yo entiendo y conozco que realmente Dios me habló. Pero cuando lo hacemos sin conocer a Dios, sino que porque, a mí se me ocurrió. Cuidado con tomar decisiones porque tú crees que Dios te dijo. Cuidado, porque la fe no actúa sin razonamiento. La fe actúa con el razonamiento del Espíritu Santo, que lo da la palabra de Dios. Y la guía del Espíritu Santo es cierta, segura, y te va a llevar por un camino, aunque a veces oscuro,
te va a llevar por un camino en el que tú sientas seguridad y convicción firme de que aunque tu humanidad pueda tener temor, como la humanidad de Noé, tú sigues adelante. Entonces, cuidado con las decisiones que se toman por fe. La fe inicia por entender, conocer a Dios. Recuerda lo que te leí la semana pasada. Jeremías, alabes en esto el que se tiene que alabar, en conocerme y en entenderme. Conocer y entender a Dios. Es lo que da una fe segura, una fe firme, una fe que es la fe de Dios. Seguimos en el texto y vamos con el antiguo Abraham. El verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este es otro punto importante. Bueno, no, yo soy como Abraham. Abraham no vio, Abraham no sabía nada. Y él se fue. Cuidado, cuidado. Lo mismo que te dije con Noé. Abraham conocía a quien le había llamado. Abraham vivía, antes de que Dios le hablara, nosotros encontramos en Génesis que Abraham halló gracia ante los ojos de Dios. Abraham vivía en un mundo rodeado de ídolos, de idolatría, en un mundo pagano y perverso, en un mundo donde cada uno hacía lo que quería, pero Abraham mantenía una vida santa delante de Dios. Hay muchos que toman decisiones y no tienen una vida santa y creen que porque ellos tienen mucha fe, ellos arrancan, venden aquí, compran allá, miren, y bueno, hay mucha gente que se fue de este país simplemente en un arranque de loquera o de locura, como tú quieras decirlo. Y están peor. Hay mucha gente que les fue bien porque en realidad Dios les dirigió. Pero hay otras que están peor. Porque cuando Dios les dijo, quédate aquí, ellos se fueron. Porque Dios no les habló. Les habló su emoción. Les habló su necesidad. Cuidado. Cuidado, cuando te habla la necesidad no es fe. Cuando te habla el orgullo no es fe. Muchos toman decisiones diciendo que Dios les dijo. Y no es porque Dios les dijo, es porque su orgullo les dice. Cuidado, porque cuando es el orgullo o cuando es la necesidad la que te habla, tú puedes confundir necesidad, orgullo con la voz de Dios. Y puedes pensar que allá o acá o en el otro lado te va a ir mejor y yo arranco y no sé dónde voy porque yo soy como Abraham. Cuidado con eso. Cuidado. Hay que conocer a Dios. ¿Eres amigo de Dios así como la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios? Cuidado, porque hasta Abraham algunas veces cometió alguna falta. Pero él reconocía su falta, se acercaba a Dios y no echaba la culpa de sus errores o de las cosas por las cuales tenías que pasar. Hay una evidencia clara cuando es Dios que te habló o cuando no es Dios que te habla. Cuando Dios te habla y tienes fe para emprender algo nuevo, en el camino tú sabes que vas a encontrarte con problemas, con dificultades, porque siempre pasa, es lo normal, es lo natural. Pero a pesar de esas dificultades y esos problemas, cuando es Dios que te habló y tú actuaste realmente movido por una palabra de Dios, esas dificultades te van a hacer, ¿verdad?, que tú crezcas en fe, no que retrocedas, no que te apartes, no que te vayas al mundo y empieces a hablar mal de todo el mundo porque no te ayudaron, etcétera, sino que esa fe en Dios te va a ayudar a seguir adelante y Dios mismo, a pesar del problema, te va a ayudar a tener seguridad y vas a seguir hacia adelante y vas a salir en victoria y vas a salir bien. A pesar de que el camino a veces se ponga un poco difícil y un poco oscuro, pero como realmente fue Dios que te habló y realmente fue basado en una fe real, en la fe de Dios, esa misma fe que te sacó del lugar, esa misma fe te va a sustentar en el camino. Pero cuando empiezan a hablar por aquí y por allá y cuando empiezan a volverse locos y no saben qué hacer,
Ahí es donde yo dudo si es Dios o no que les habló. Así que, cuidado. La fe inicia por entender y conocer a Dios, no por actuar y hacer y emprender cosas. No, Señor, eso no es la fe. La fe empieza por conocer, entender y vivir para Dios, darle lo mejor a Dios, tener buen testimonio, ser agradables delante de Dios. Eso es lo que te va a mantener en cualquier situación de tu vida. Noé tuvo problemas, Abraham tuvo problemas. Cuando es una fe real que te mueve, eres bendecido tú y bendices a los demás, como Abraham. Abraham, en el camino que tuvo que transitar desde su tierra natal a la tierra que Dios le había prometido, tuvo luchas, tuvo guerras, tuvo peleas, tuvo circunstancias difíciles. Pero en esas circunstancias difíciles se mantuvo firme con su mirada en el Señor, porque su fe era real, su fe estaba puesta no en su fuerza y en que él había tomado las decisiones y él controlaba, no. Su fe estaba puesta en el Dios que le llamó, en el Dios que le dijo, sal de allí, de ese lugar. Y en todas esas batallas que él tuvo que librar, él fue bendición para él, para su familia y para todo aquel que le rodeaba. Una persona que realmente tiene fe es una persona que a pesar de cualquier circunstancia siempre va a bendecir y ser de bendición para los demás. Noé fue de bendición para todo aquel que creyó su palabra, que era la palabra de Dios. Abraham fue bendición para él y para su familia y para todos los que pelearon y guerrearon con él. Para sus siervos y criados fue bendición. Y cuando las personas se mantienen firmes en esas convicciones y mantienen firme su fe en el Dios que les llamó, entonces hay victoria y hay bendición. Verso 9 dice así: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Y yo quiero recordarte que las promesas de nuestro Señor Jesucristo están en la palabra de Dios. Busca y lee las promesas en su palabra y ten fe en esas promesas que Dios ha dicho. Cuando nos mantenemos a pesar de que nos sintamos sin fuerza, como Sara. Sara literalmente no tenía fuerzas para concebir. Sara le dijo al ángel, le dijo a quienes le dieron la promesa, bueno, ¿y cómo va a ser esto si ya la costumbre de las mujeres se me fue? ¿Qué es esto si ya yo no tengo edad? Pero ella creyó que el que lo había dicho era fiel. Cada una de las promesas en las Sagradas Escrituras las ha dicho Dios. Dios nos habla a través de su santa palabra. Busca sus promesas y vamos a estar firmes en esas promesas y vamos a recibir lo que necesitamos de parte de Dios. A pesar de que ella naturalmente no podía concebir, Dios le hizo ser el instrumento para traer a Isaac, que era el heredero de Abraham. A pesar de que Abraham tampoco estaba en edad como para tener un hijo, Dios le dio la fuerza. Le dio la fuerza para concebirlo y le dio la fuerza para criarlo. Y eso es tan importante, entender y comprender que el que nos llamó es fiel. Dios es fiel y nuestra fe debe estar fundamentada en esa fidelidad de Dios. Esta gente obtuvo lo que Dios les prometió, porque su fe no estaba basada en lo que ellos podían hacer, en lo mucho que podían orar, en los muchos sacrificios que Abraham podía dar. Abraham se la pasaba haciendo un sacrificio en donde llegaba, construía un altar y hacía sacrificios para el Señor. Y eso era parte de su bendición, obviamente que sí, porque eso indicaba que él entendía
cómo es que debían acercarse a Dios y tenía comunión con Dios. Pero más allá de eso, él no confiaba en lo que él podía hacer, en la fe grande que él tenía. Él confiaba en Dios que se lo prometió. Él conocía al Dios que le hizo esa promesa. Yo quiero recordarte, cuando realmente tenemos la fe en Dios, como Abel, damos lo mejor para Dios. Cuando realmente nuestra fe es genuina y es en Jesucristo, nosotros vivimos vidas que dan buen testimonio, como Enoc. Cuando realmente nosotros tenemos la fe sustentada y basada en Cristo Jesús y es una fe real, a pesar de que otros se burlen, nosotros seguimos creyendo en Dios como lo hizo Noé y seguimos predicando que va a haber un día en que el mundo entero va a ser juzgado y que el único camino para ser librados de ese juicio eterno y de esa maldición eterna se llama Jesucristo. A pesar de que todos se burlen, a pesar de que la gente no crea, el que tiene fe en Dios sigue predicando que Cristo es el único camino, verdad y vida, es la única arca de salvación. Y a pesar de cualquier cosa y de cualquier imposibilidad que podamos tener o sentir, el que tiene fe en Cristo Jesús, pues sabe que de Dios vamos a recibir lo que necesitamos aquí en esta tierra, que aquí en esta tierra vamos a recibir recompensa de parte de Dios, que aquí en esta tierra vamos a recibir sustento y abrigo a pesar de las carencias, a pesar de las imposibilidades. En el nombre de Jesús, quien tiene su fe en Cristo Jesús sabe que el justo no estará desamparado, ni su descendencia va a mendigar el pan. Nosotros estamos rodeados de imposibilidades, pero hoy yo te digo, desarrolla esa fe de Sara, desarrolla esa fe de Abraham, que aunque sus cuerpos estaban imposibilitados, que aunque sus cuerpos estaban como muertos, ellos le creyeron a Dios, creyeron en el Dios que había dado la promesa, no por la promesa en sí misma, sino por el Dios que había dado esa promesa. Eso es lo que nos va a hacer vencer, eso es lo que nos va a hacer seguir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Una fe firme, una fe constante en Dios, para Dios, por Cristo y en Cristo Jesús, fortalecidos con todo poder del Espíritu Santo. Hoy a nuestra disposición, aquí y ahora, está el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo que nos fortalece para seguir hacia adelante, el Espíritu Santo que nos da la fuerza para vencer cualquier obstáculo, el Espíritu Santo de Dios que toma nuestras debilidades y nos hace fuerte y te dice hoy, bástate mi gracia porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Cualesquiera que sean tus debilidades, cualquiera que sean tus imposibilidades, Dios hoy te dice, yo me hago fuerte en esa debilidad. Diga hoy, el débil fuerte soy, por lo que Cristo Jesús hizo, por lo que Cristo Jesús hará. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Y aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque Él está con nosotros. Eso es lo que hace la fe real. Eso es lo que es la fe real. Y en el nombre de Cristo, que por esto, por el Espíritu Santo, te sea revelado hoy esta verdad. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por tu pueblo. Oro, Señor, que nuestra fe no falte en el nombre de Cristo y que podamos desarrollar esa fe que nos permita darte lo mejor. Esa fe que nos ayude a seguir hacia adelante y a ser fieles testigos de Dios en donde sea que estemos. En el nombre de Cristo venimos en contra de todo ataque de Satanás sobre tu vida. Venimos en contra de todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Reprendemos toda obra de Satanás y en el nombre de Jesús en esta hora recibe fuerza y valor del Espíritu Santo de Dios. Recibe la fe de Dios para seguir hacia adelante. Levántate y camina. El Señor está contigo como poderoso gigante. No desmayes en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre Celestial. Bendigo, Señor, sus vidas. Bendigo sus familias. Bendigo en el nombre de Cristo su entrada y su salida. Y para la gloria de Dios, que puedan levantarse y resplandecer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que somos CCP, una iglesia que está hecha a la medida de Dios. Una iglesia que sabe, que entiende que solo en Cristo hay paz. Y que cada uno de nuestros hogares se convierta en ese oasis de amor en donde se disipa y se va toda tiniebla. Dios te bendiga.